¿Qué tal? Saludos, buenas tardes tengan ustedes. Esto es Linares TV, que les voy a contar. Si ustedes han querido sintonizar PTV Linares es porque saben que a partir de esta hora, 6 de la tarde, aparece un programa en el que, como siempre, tratamos algunas de las cosas que pasan en Linares, que informativamente merecen nuestra atención y que tratamos de llevarles a todos ustedes de una forma pues más distendida, pero no por ello menos efectiva a la hora de que se enteren de qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando en Linares? Bueno, ya una vez pasada la resaca de la feria y todo eso, y la vuelta a la normalidad, la apertura de todos los cursos, habidos y por haber, los académicos, los políticos, los judiciales y también los reivindicativos. Y siempre por estas fechas, desde hace ya unos años, decimos, vuelven los lunes al paseo de la plataforma local en defensa de las pensiones públicas. Y eso es lo que hace el colectivo de Linares, que durante todo el año merece nuestra atención, y eso va a ser así hasta que sus reivindicaciones sean escuchadas y se le dé solución a lo que piden los pensionistas. Pensionistas, que es un gremio al que dentro de poco vamos a entrar más de uno, dentro de poco. Todavía queda un poquito, pero bueno, dentro de poco. Así que no solamente los pensionistas, los que estamos en puertas, sino sobre todo los que nos preceden, las generaciones que nos preceden, a ver qué situación les dejamos. Desde ahí también, pues nuestro respeto, nuestra consideración y nuestro mérito que le damos a los pensionistas que ahora mismo, hombre, no diría con la vida solucionada, pero en parte sí. Los pensionistas que actualmente están en esa situación quizá, bueno, pues tengan garantizado su pensión por lo que les queda de vida, que ojalá sea muchísimos años. Pero, ¿y los que venimos detrás? ¿Y los que vienen detrás de los que estamos en puertas? Señor Espinosa, Ildefonso Espinosa, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Es el portavoz de la plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones. Lo comentábamos antes fuera de cámara, acaba la feria y vuelta a la normalidad, vuelta a esos lunes al paseo. ¿No? Pues sí, este año con una especie de mirada atrás, porque son 5 años ya que comenzamos. Caray. 5 años ya que comenzamos con las concentraciones en el Paseo de Linarejo y todos los lunes. Entonces, una especie de mirada hacia atrás, viendo de dónde veníamos, dónde estamos, y además también haciendo una especie de balance, de decir, lo recorrido, si incluso valoración, si ha merecido la pena. Incluso también, bueno, y existe necesidad de seguir con las movilizaciones de los pensionistas, pues todo eso surge y nos lo planteamos en este inicio, pues como decíamos, casi de inicio de un curso, no de un año, pero sí de un curso. Y en eso estuvimos en la concentración del lunes y en eso estaremos en el movimiento de pensionistas durante este otoño, reflexionando sobre la estrategia, los objetivos que queremos alcanzar y ya decimos, un balance de lo conseguido. ¿Y está mereciendo la pena, Ildefonso? Yo creo que empezando casi por el final, sin analizar luego si acaso si tenemos tiempo, claro. lo desbrozamos. Sí, porque son 5 años de reivindicación. Sí. En Linares y en muchos otros sitios, porque no olvidemos que es una plataforma de Linares que pertenece a un entramado mucho más grande, evidentemente, pues pensionistas sí, en todos sitios, no solamente en Linares. Decía que empezando casi por el final, por la conclusión, creemos que sí merece la pena. Analizamos, por ejemplo, que veníamos, no se puede olvidar de dónde veníamos de un sistema público de pensiones, una seguridad social, con la solvencia puesta en cuestión, se ponía en cuestión la solvencia del sistema, si iba a ser capaz de cubrir los compromisos que tenía de pensiones, no solo las que había en aquel tiempo, sino las de los futuros pensionistas, como bien has mencionado tú.
porque el sistema es para eso, es para garantizar las condiciones de vida cuando la gente ya no trabaja, no puede trabajar, de los actuales pensionistas, pero los que están cotizando ahora mismo son los trabajadores actuales, los activos ahora, son los que luego se jubilarán y alguien tendrá que cotizar para que ellos reciban su pensión. Bueno, decía, se hace ese balance, veníamos de un cuestionamiento de eso y además veníamos de varios años, por lo menos 6 o 7 años de casi congelación de las pensiones. Por eso mismo, porque se ponía en cuestión el sistema y que el sistema no era capaz de dar más y había que recortar. Veníamos de casi congelación con el 0,25% de subida anual de las pensiones, con recortes en todos los aspectos, con aumento de la edad de jubilación, con aumento de la edad de cálculo, del periodo de cálculo para la pensión, con todo eso. Entonces, creo que aquello fue ya lo que hizo este movimiento, un movimiento que hasta entonces no existía en España, hizo estallar este movimiento y bueno, por las condiciones aquellas que había y reclamar y reivindicar unas condiciones de vida dignas para los pensionistas y una garantía de sostenibilidad del sistema público para los pensionistas. Por ahí surgió, y haciendo ya un recorrido de dónde estamos, lo que más ha cambiado, independientemente de algunas medidas concretas que ahora las podemos mencionar, lo que más ha cambiado es la tendencia. Con las movilizaciones la tendencia se cambió y lo que se cambió es hacia recuperar derechos, recuperar recortes que se estaban haciendo. Entonces ha sido un cambio total de tendencia. Nada más que por ese análisis ha merecido la pena. Luego podemos pararnos en cada una de las medidas. Veníamos hablando de esa casi congelación de las pensiones. Por fin, después de movilizaciones, se legisló y en ley las pensiones están garantizadas, la subida de las pensiones, el poder adquisitivo de las pensiones anualmente, año tras año, está garantizado por ley con la subida del IPC, un cambio radical, un cambio radical. Ya. Y sobre la sostenibilidad del sistema. O sea, antes no existía esa garantía. No existía esa garantía. Había una subida del 0,25%, independientemente. Fijo, ¿no? Fijo, independientemente de cuál fuese la inflación en el año. Y el IPC suele subir más de ese 0,25%. Hubo años que no subió más porque se recordará que fueron los años de una inflación muy baja, los años posteriores a la crisis inmobiliaria, crisis financiera. Y hubo años de una inflación muy baja, pero hubo años con un 2% de subida y las pensiones estaban subiendo el 0,25%. Ya. Y es cuestión de gobierno, de un gobierno que aplica una fórmula y por aplica supuesto, otra. Eso fue el gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy, impuso esa ley de revalorización de las pensiones. No se llamaba precisamente el índice de revalorización de pensiones como antiguamente. Antiguamente las pensiones iban indexadas, iban ligadas al IPC y automáticamente por ley cada año se subían lo que el IPC. Es más, recordará todo el mundo que además las desviaciones que pudiera haber, porque se subían con el IPC previsto, como se subían en enero con el IPC previsto, y a final de año no sabías cómo iba a acabar el IPC, cuando a final de año se comprobaba el IPC real, si existía desviación sobre el IPC previsto, se recibía lo que la gente llamaba la paguilla, se recibía una paguilla. Eso lo cambió el gobierno del Partido Popular y Mariano Rajoy, y subían automáticamente el 0,25 y ya no había más, independientemente de cuál fuera el IPC al final de año, pero no había compensación a final de año por desviación, ni paguilla, ni había nada. Ya. Hemos recuperado totalmente eso. Esa es una sola medida. ¿Y desde cuándo se viene aplicando exactamente esa desde la aprobación de la ley, desde la aprobación de la ley en 2001 de revalorización de las pensiones, que entró en vigor en 2021, que entró en vigor en 2022. Ajá, vale, y eso por el momento es inamovible. Está en ley. Ajá. Independientemente de que entrase otro gobierno. Esa es la ley. Habría que cambiar la ley. Habría que cambiar la ley. No creo que tenga nadie en mala condición para cambiar esa ley, ¿no? No creo que venga nadie con esa condición. Si se hizo tarde, pero se hizo, bienvenida es.
eso garantiza de alguna manera también el hecho de que, bueno, según sube el coste de la vida, los pensionistas que reciben sus pensiones van manteniendo, pues digamos que acorde, ¿no? Manteniendo su poder adquisitivo. Claro. Manteniendo su poder adquisitivo. Claro. Luego tenemos, por ejemplo, analizando de dónde veníamos y dónde vamos. Medidas, en este tiempo se han conseguido algunos avances. Es cierto que en este análisis se queda otro grupo de cuestiones que no se han conseguido y que están todavía pendientes, cuestiones que son necesarias, pero que precisamente justifican la existencia y la persistencia de las movilizaciones. Porque las movilizaciones, mucha gente, o por lo menos hay que explicarlo, no son milagrosas tampoco. Mucha gente puede pensar que, bueno, porque protestamos por alguna medida o alguna reivindicación que creemos muy justa y de golpe una movilización es muy masiva, a la mañana siguiente eso ya está conseguido, eso es ley. Los trabajos son mucho más lentos, son de pico y pala, son de crear condiciones y crear en la sociedad y en los que gobiernan y en los que tienen que legislar, crear la conciencia, el convencimiento de que eso debe de cambiar, y eso no se cambia con una sola acción, con una sola manifestación. Eso hace la necesidad. Avanzamos, por ejemplo, tenemos un sistema público de pensiones que tiene unas pensiones mínimas muy bajas. Tiene ahora mismo casi la mitad de las pensiones, hay 10 millones de pensiones en España, es una cantidad altísima. Pues casi la mitad de las pensiones están por debajo de los 900 euros, 850 euros. Pero es que hay muchísimas pensiones de 600, de 500 euros. Entonces, una de las reivindicaciones del movimiento pensionista es un aumento superior, siempre ha sido un aumento superior a esas pensiones mínimas. El resto de pensiones, por lo menos, que mantengan su poder adquisitivo, pero las pensiones mínimas, elevarlas, su nombre lo indica, como mínimo, hacia una cantidad que permita una vida digna. Pues en esta última ya, es que la reforma de pensiones se ha hecho en dos fases. En 2021 se aprobó una parte y hasta marzo de 2023 no se aprobó la segunda fase de la reforma de pensiones. En esta última fase se ha introducido un aumento superior a las pensiones mínimas y a las pensiones no contributivas. Las pensiones mínimas y las no contributivas durante un periodo escalonado de 2024 a 2027 van a subir lo que suba el IPC de cada año, o sea, lo que suban el resto de pensiones, sí, más una cantidad adicional. Ajá, vale. Cantidad adicional que nosotros aún consideramos insuficiente, pero es un avance, porque hasta ahora también, cuando subían las pensiones, pues subían todas, la más alta, la más baja, y todas subían la misma cantidad, lo que subía el IPC. Ahora, para estas pensiones, dignificarlas un poco y elevarlas un poco, pues se va a meter esta cantidad adicional superior al IPC. Durante 4 años, gradualmente, van a subir. Hay una fórmula que, bueno, es tedioso explicarlo, con respecto, se toma una pensión de referencia, la pensión de la persona jubilada con cónyuge a cargo, esa pensión se toma como referencia y garantizar que al final de 2027 tendrá cuando mínimo el 60% del salario mediano español. Lo que llaman el umbral de la pobreza, estará por encima del umbral de la pobreza. Tiene que fijarse la gente en lo que estamos hablando. Estamos hablando que las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza. Caray. Cuando mínimo dignificarlas y subirlas al umbral de la pobreza. Es insuficiente, ¿por qué? Sí, pero es un avance. Hay familias que viven de la pensión y independientemente ya de con esa pensión ayuden a más miembros de la familia, independientemente. Hay muchas realidades. Si no tuviesen que ayudar a nadie, una pensión para una familia, digamos, un matrimonio al que ya los hijos se le han ido, se han independizado y demás, con una pensión después de muchos años trabajando, no te puedes permitir capricho ninguno. No. A no ser que tu cotización haya sido altísima. Claro, hay muchísimas pero la media de cotización... Por eso nosotros hablamos de las pensiones mínimas y no hablemos ya de las no contributivas. Claro, las no contributivas, para la gente se entere, son... Las no contributivas son de las personas que
han trabajado, pero no han reunido suficientes años como para tener derecho a la pensión, no han reunido las cotizaciones suficientes como para tener derecho a la pensión, pueden solicitar una pensión no contributiva. Esa pensión no contributiva no se calcula en base a tu historial de cotización, a lo que tú has cotizado. Tiene una cantidad fija para todo. Y además, ahora mismo son 484 euros. Eran menos, 426 euros. Gracias también a estas movilizaciones se le ha conseguido subir más esta pensión. Esa pensión hace 60 nada euros que de era tenerla, no tenerlo, pues bueno. Pues hace nada era 426 euros, ahora está en 484 sí, casi euros. 60 euros. Bueno, y vale. menos es nada. No es contributiva, esas personas no tienen derecho a una pensión contributiva, pero tendrán derecho a vivir, ¿no? Claro. Tendrán derecho Claro. a vivir y si tienen más de 65 años y no tienen, porque además para recibir esa pensión tienes que demostrar que careces de otras fuentes de renta, pues tendrán que vivir, ¿no? Y 484 euros... Tiene que tener otra ayuda por otro lado, seguro. O familiar o quien sea. Es lógico, es lógico. Ildefonso, hay mucha confusión con la edad tope de jubilación. Ahora mismo, ¿en cuántos años está la jubilación? Es que estamos en un periodo... Porque yo estoy haciendo mis cuentas ya... Sí. Hombre, Es que estamos en un periodo queda de unos mezcla. años, pero yo ya quiero más o menos saber. Estamos en un periodo de mezcla, un periodo donde se mezclan, porque también con aquellas reformas de pensiones de 2011 y 2013, las reformas de los recortes, con aquellas reformas de los recortes, de los cuales algunos, gracias a la movilización de la plataforma de pensionistas, pero no solo de eso, sino de toda la ciudadanía, porque es un movimiento que tenemos que reconocer, que ha gozado con el apoyo de toda la ciudadanía, yo creo que porque todo el mundo se ve implicado y porque todo el mundo ve que alguna vez va a ser pensionista también y le interesará. No, es que llega, eso es ley de vida. Pues gracias a esas movilizaciones algunos recortes se han revertido, pero estos recortes vienen de la reforma de 2011 y 2013. Y ahora mismo estamos en un periodo que se mezclan, porque la implantación era gradual. Se pasó de los 65 años de edad tope para jubilación a los 67, pero de forma gradual. Es más, todavía no hemos llegado a los 67. Se iba aumentando 2 meses cada año, y ahora mismo estamos en 66 años. Ahora mismo la jubilación ordinaria está en 66 años y 4 meses. El año que viene será 66 años y 6 meses, hasta que en 2027 llega a los 67 años. Pero, por eso digo que estamos en un periodo de mezcla, pero las personas que tengan más de 38 años y medio cotizados se pueden jubilar con 65. Entonces, por eso alguien verá, oye, vale, pues mi pariente o no sé quién se jubiló con 65 porque tiene más de 38 años y medio cotizados. Si no, tiene que esperar a la edad ordinaria. Yo no llegaré a los 67. Eso es. Él había empezado muy pronto a trabajar desde jovencito. Entonces, no, esos 2 años para otro. Eso tiene cuando llegue su momento, conviene explicarlo. Yo no sé si la gente le interesará, pero bueno, yo lo voy a explicar. Hombre, es que esos 2 años tiene un carácter que reconoce también el esfuerzo que cada uno haya hecho de cotización. No es lo mismo una persona que desde los 18 años, incluso gente antes cuando se podía trabajar antes, desde los 18 años está cotizando, que una persona que por los motivos que sea, pues a lo mejor empieza a cotizar con 28. Pues entonces reconoce el esfuerzo de cotización que hasta cierto punto es justo. Sí. Hombre, y esos 2 años habrá gente que sean los que les faltan para los 38 y medio de cotización. Entonces, claro, dice, bueno, pues hay que echarlo, hay que echar el resto hasta los 67. Claro, y había confusión. Entonces son 2 meses cada año, va aumentando hasta que en 2027 serán los 67. Los 67. ¿Y estamos equiparados con otros países o esto cómo va con otros países? En los países de nuestro entorno. Bueno, en otros países las pensiones son más altas, ¿no? Por regla general. Generalmente, ¿no? Los de nuestro entorno, nuestro entorno, pues nosotros ¿con quién tendemos a compararnos? Pues tendemos a compararnos con Francia, con Italia, con Reino Unido, con Portugal, con Alemania, con Portugal, que son vecinos. No nos comparamos con Bulgaria, que es también un país europeo, pero hay una diferencia de nivel de vida entre uno y otro. Entonces, comparando con nuestro entorno, las pensiones en España son más bajas. Más bajas.
Y la edad de jubilación varía muchísimo. Fíjese la gente, hay que decirlo a los espectadores, a los telespectadores, por ejemplo en Francia, las movilizaciones tan grandes que ha habido, que todavía eso está larvado y no se ha resuelto, porque una ley del gobierno francés, del presidente Macron, pretende elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación, y las movilizaciones tan grandes que había y todo, o sea, en Francia están en 62 años. Ahora la mismo edad están en ordinaria 62. no, ya va a entrar en vigor porque la han aprobado en el gobierno. Pero también va a siguen los movimientos de rechazo, sí, pero porque pero la han aprobado. Se ha liado también allí con eso. Pero ahora mismo Francia, por ejemplo... 62. Va a entrar en vigor la de 64. Vale. O sea, no Sí, todos los países, pero cambia mucho. Pero Italia, no de forma progresiva como estamos hablando aquí, 2 meses cada año, ni nada, sino de 62 a 64. Ajá, vale. Y nosotros estamos ya en 65 o 67. O 67 cuando llegue el 2027. Claro. Hombre, pues 62 años, si se ha cubierto ya un periodo de cotización y demás, pues está muy bien ya para retirarse, ¿no? Hay otra fórmula, Dices, bueno, es que luego te viene la depre, no te viene la depre. No. Si es que las fórmulas, si emplea bien la jubilación, son muy diversas. Hablando de estos países que hemos hablado en el entorno, en Italia existía y lo están retirando, existía una fórmula que la llamaban 100, que reconocía, como tú dices, si ya se lleva un tiempo cotizando. La fórmula 100 era, se juntaba entre la edad que tenía y los años cotizados, se juntaba 100. Fíjate, por ejemplo, 64 años y 36 cotizados suman 100, ya te podías jubilar con 64. 63 años y 37 cotizados suman 100, te podías jubilar con... Entonces, si habías estado más tiempo cotizando, te podías jubilar un poco antes. Sí. Son muy variados los sistemas de jubilación, tienen cosas similares, pero son también variados en estos países que estamos hablando, nuestros vecinos. Ya. Volviendo a la principal reivindicación que tiene la plataforma, que yo sé que la de Linares, dentro de todo el esquema que hay a nivel nacional de pensionistas, pues llámese el lugar donde residen, en este caso es la plataforma de Linares, sé que es una de las más consideradas, evidentemente, por su actividad y demás, pero ¿echáis de menos más apoyo, Ildefonso? Sí, la verdad es que sí, pero hasta cierto punto lo entendemos, sí. Pero se echa de menos más apoyo por una cuestión. Nosotros cuando comenzamos pues hacíamos concentraciones, movilizaciones que eran más masivas. Ahora en las concentraciones hay menos gente. Lo que pasa es que hasta cierto punto se entiende, pero hombre, gustaría ver, es más, no solo por gusto, sino que la experiencia nos demuestra que cuando algo tiene un apoyo masivo es más fácil conseguir tu objetivo. Sí, claro, la fuerza. Es más fácil conseguir tu objetivo. La fuerza. Últimamente, hasta cierto punto se entiende porque estos 5 años que hacíamos de balance y volvemos a ello, estos 5 años, pues eso cansa. 5 años, concentraciones todos los lunes, luego de vez en cuando a lo mejor alguna movilización que va a Madrid, que va a Jaén, que va a Sevilla, y son 5 años, eso agota un poco. Entonces sí, la gente no quiere decir que no apoye. Pero si está viendo avances también te anima, ¿no? Eso es la cuestión de ver. Y luego, a mí me ha dicho gente, hombre, si hay una concentración semanal de personas jubiladas que en teoría no tienen más obligación, la habrá, ¿no? Pues cada uno emplea su tiempo como le da la gana, ¿no? Pero que por regla general tienen mucha libertad de horario y demás, pues no sé, cabría pensar que es conveniente que haya más gente, ¿no? Claro. Que Que aquí somos muy dados a decir, mientras que están ellos que lo están moviendo, yo estoy salvado, ¿no? Pero hombre, no es así, sí. No debe ser así. Eso ¿no? Entendíamos nosotros y queremos, pero ya te decía que hasta cierto punto es comprensible porque también lo que es las concentraciones de todos los lunes no es lo mismo que una movilización puntual. Tú llegas y dices que van a aprobar no sé qué medida que nosotros consideramos negativa y tal. A lo mejor haces una convocatoria y llenas 2 autobuses para ir a Madrid.
Y esa gente no quiere decir que no te esté apoyando, claro que te apoya y responde, pero a lo mejor todos los lunes pues no va allí. Ya. Y luego también cuando veis, porque claro, no solamente la plataforma se ha preocupado por lo que evidentemente le da su nombre, ¿no? Que es la defensa del sistema público de pensiones. También durante estos años habéis estado presentes, te digo yo, en reivindicaciones como la reutilización del edificio del geriátrico. Sí. Quiero decir que sois una plataforma que ha calado en la sociedad y sin embargo no os dedicáis solo y exclusivamente a lo que os compete. Pensionistas, organizados, plataforma, pues a lo demás. Y lo demás no nos importa. No. Estáis donde se requiere presencia de gente, ¿no? Sí. Ahora me gustaría eso porque además muestra la necesidad de un espectro amplio que afecta a todas las condiciones de vida de pensionistas, como pensionistas y de personas mayores. No me gustaría pasar de todas formas sin decir el segundo aspecto negativo que originó de dónde veníamos en la movilización y el segundo aspecto que valoramos, gran grupo que valoramos para las movilizaciones después de los 5 años y el segundo gran grupo que valoramos como algunas cosas conseguidas, pero el más importante que hace necesaria seguir con las movilizaciones es el de la garantía de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Ya digo, veníamos de recortes, veníamos además de poner en cuestionamiento los ingresos, si los ingresos eran suficientes para el compromiso que había de pensiones. Pues bien, eso ya ha cambiado sustancialmente. En esta última ley, primero, se ha creado, la gente recordará, el fondo de reserva o llamado hucha de las pensiones, la famosa hucha de las pensiones. Se iba engrosando con los excedentes que había de ingresos de las pensiones. Se la cargaron y la dejaron vacía. Pues ha creado un mecanismo que se llama mecanismo de equidad intergeneracional que precisamente aumenta un poco las cotizaciones de la parte empresarial y un poco, bastante menos, proporcionalmente las cotizaciones de la parte del trabajador, con un único fin, de volver a nutrir el fondo de reserva. ¿Para cuándo? Para cuando la Seguridad Social tenga un compromiso más grande en pensiones, que está previsto, todos los aspectos negativos, todos los que quieren fijar los aspectos negativos en que la Seguridad Social no va a ser sostenible, hablan del baby boom y de la generación del baby boom cuando se jubile, precisamente más o menos de unas edades parecidas a la tuya y a la mía. Vale. Cuando se empiece a jubilar esa gente, va a haber un número de personas. En aquel tiempo los índices de natalidad estaban más altos, pues cuando empiecen esas generaciones a jubilarse dentro de 5, 10 años, va a haber un número más grande de pensionistas. Se van a necesitar más ingresos para poder hacer frente a ese compromiso en pensiones. Ajá. Pues se ha previsto crear el mecanismo de equidad intergeneracional. Se ha hecho también, como nosotros veníamos pidiendo, quitar el tope de cotización a las pensiones, porque hay un tope por encima del cual un tope salarial por encima del cual ya no se cotiza. Personas que tienen salarios más altos, los que tienen salarios más altos, un tope que estaba en 3.000 euros, así, pues todo lo que cobraba por encima de eso no cotizaba. Se va a quitar también, gradualmente, ese tope a las cotizaciones. Entonces, se va a cotizar realmente por lo que uno ingresa en su nómina, se va a cotizar. Se nutre de más ingresos, y todo con ese carácter finalista, con ese carácter de tener una reserva para cuando exista un compromiso. Entonces, veníamos de cuando se ponía en duda y estamos en un periodo en el que se van produciendo más certezas, pero eso no quita nunca la incertidumbre, y muchísimo menos cuando hay grupos interesados en crear incertidumbre, porque si yo vendo fondos de pensiones, me interesa que la gente tenga incertidumbre en que su pensión pública no va a llegar o está en peligro para que contrate un fondo de pensiones. Y entonces todos los estudios que salen de esas fundaciones, de esos gabinetes de estudios,
que nosotros llamamos interesados, porque son interesados, no son neutrales, pues siguen siempre poniendo la duda sobre la sostenibilidad en el futuro del sistema público de pensiones. Y precisamente nosotros, una de las cosas que más valoramos del avance en estos 5 años de movilizaciones es que se va arrojando cada vez más certidumbre para las generaciones futuras de que tienen garantizado que cuando se jubilen van a tener su pensión y su pensión digna, además con el mismo sistema que hay ahora, sin recortes. Además, esto es algo que se ha barajado en todo este tiempo, en todos estos años, incluso también, bueno, con una cierta sospecha hacia un determinado gobierno de que les favorecía también el hecho de que este tipo de entidades financieras, como se llamen, aseguradoras, claro, pues se aprovecharan del, entre comillas, miedo que pudiese haber, ¿no? A ver si voy a llegar yo a mi edad de jubilación y la hucha se ha acabado, y para mí no hay pensión, se ha vaciado y no hay. Vamos a hacer un fondito y vamos metiendo, claro, esto que también genera estos movimientos económicos en un país, de acuerdo, pero favorece particular y especialmente a este tipo de sector. Yo tengo un fondo de pensiones y me da la gana, si no, yo lo que exijo es que el Estado, el sistema, me garantice a mí, hombre, que para eso me quitan todos los meses. Es que para eso son las cotizaciones. Es que eso es así. Es que para eso son las cotizaciones. Dice, bueno, es que no hay nada más que mirar una nómina, lo que le cuesta a la empresa, la cuota empresarial y la cuota del trabajador. Exactamente, y dice, pues si yo cobrara todo esto, no, pero es que hay un pellizco muy gordo que se va y es conveniente saber dónde va. Ahora, si empieza a meterle mano a esa hucha, a esa bolsa, como se llame, donde está lo mío, ahí tenemos problemas. Pero, digo, se ha querido generar ese miedo, claro, pues precisamente para eso, para que llamas a tu agente de seguro y dice, oye, ¿cómo está esto del fondo? Búscame uno bueno, variable, no variable, pues mira, que cuando llegue mi edad tenga yo algo, ¿no? Ojo, la estrategia ha funcionado, ¿eh? Sí. Porque había muchísima gente que se ha asustado. Pero si además es que eso... Que se ha asustado y ha dicho, bueno, meto un poquito todos los meses. Pero se va viendo más certidumbre sobre el sistema en estos últimos 5 años. Se va viendo más certidumbre. Lo cual no quita que eso es lo que nos anima a seguir y lo que nos anima a hacer el llamamiento a la gente. Lo cual no quita que siempre va a existir la espada de Damocles y la incertidumbre y los ataques. Y entonces siempre además nos anima a que esto, por cansado que le pueda parecer a algunos, estas movilizaciones no deben de desaparecer y no deben de parar nunca. No va a estar todos los días de manifestaciones masivas, pero bueno, todos los lunes recordando que estamos aquí, que reivindicamos esto, que esto todavía, para hacer justicia, falta esto, y todos los días, los lunes recordando. Hombre, y siempre nos fijamos en quienes están mejor. Bueno, pues una equiparación también con el resto de países más cercanos, ¿no? Claro. Y dice, bueno, ¿por qué de Pirineos para abajo no podemos tener los mismos no privilegios, que es nuestro? Quiero decir, que es nuestro. Si tú mismo lo has dicho antes, ¿de dónde salía? Claro. Sale de la cuota que nos van descontando cada mes en las nóminas. Es que es así. La parte empresarial, la parte del trabajador, pero que todo es salario, porque si la parte empresarial no tuviera que abonarla, sería salario tuyo. Claro. Todo es salario. Y luego recibes tu salario en diferido, lo recibes cuando ya no puedes trabajar. Exactamente. Pero digo, equiparación con el resto de países también, pues porque, a ver, es cuestión de gestión. Entonces, ¿por qué otros países tienen unas pensiones más altas? O, pues mire, ustedes se jubilan también antes, ¿no? Eso es conveniente. Y otra que hay gente que dice, no, yo voy a aguantar a jubilarme, pero no porque no llegue, incluso llegando, a ver si puedo, porque es que ya me voy a sentir inactivo y demás. No, todo tiene su periodo, a ver si... Todo tiene su periodo. Hay gente que le da miedo porque luego la inactividad quizá le hunda en un sofá y no se levante. Pues levántate del sofá y haz cosas. Hay casos para todo, pero de todas formas... Hay gente a los que esa situación ya de jubilado le afecta muchísimo. Y hay gente que voluntariamente quiere prolongar su edad y siguen. Son los menos, pero hay gente que voluntariamente quiere prolongar su edad. Hay gente para todo y es normal. A ver, las prejubilaciones de Santana, 50, 51, 52,
yo sé de gente pues que, bueno, algunos siguen todavía bailando desde entonces, pero otros han dicho, en su momento dijeron, bueno, yo soy un inútil y ya, bueno, de psicólogo y todo, ¿no? Que yo lo respeto, te afecta de una manera además, pero bueno, ya está, eso sucedió así, pero se puede emplear, vosotros estáis empleando el tiempo en ayudar a los demás, ¿no? Y por eso ya está. Quería perdona que no te había contestado antes a la pregunta, dice, bueno, pero además precisamente sí, o adherís también todo lo que afecta como personas mayores. Sí. Lo que se trata es de el intento de que las personas, cuando llegan ya a una edad que son el último periodo de su vida, pues lleven una vida digna. En el componente económico, la lucha por las pensiones, pero también en el componente de salud, de ocio, de todo. Y ahí es donde entramos. La plataforma tiene su sentido y la plataforma va a seguir luchando. Ahí es donde entramos en las condiciones de vida. Por desgracia, las personas mayores somos más usuarios de la sanidad pública. Sí. ¿Por qué? Porque ya hay gente que tiene patologías, algunas patologías ya son crónicas, y entonces somos más usuarios de la sanidad pública. Nos interesa una sanidad pública en condiciones, nos interesa que no se deteriore la sanidad pública. Porque también la pagamos. Porque también la hemos pagado. Otro cachito también nos han quitado para eso. Esa es vía impuestos, no es vía cotizaciones, vía impuestos. Exactamente. Pero vía impuestos que pues dice, bueno, me descuentan de la nómina para la seguridad social, y luego el IRPF para Hacienda, tanto. Exactamente, entonces dice, no, es que, o sea, no es un privilegio que pedimos a un determinado gobierno, no, es que le da empleo a lo que me está quitando. Es muy fácil. A lo que me está quitando todo. Es muy fácil. ¿De dónde se va a hacer una escuela? ¿De dónde se va a hacer una carretera? ¿De dónde se va a hacer un aeropuerto? Pues de lo que recauda el Estado por la vía de los impuestos. Claro. Es que con el IRPF, con el IVA, debería de recaudarlo con el impuesto de patrimonio, y sabemos que esos procuran escaparse más, pero bueno, por la vía de los impuestos, y que cada uno contribuya según sus posibilidades. Si es que además lo dice la Constitución. La Constitución española dice que cada uno tiene que contribuir según sus posibilidades. Como tiene que ser. Y recibir, lógicamente, en esa misma proporción. Y luego, hombre, lo que pasa es que lo que se recibe es generalizado para todos, ¿no? Pero bueno, cada uno contribuye con lo que puede. Bueno, pues íbamos un bienestar. Íbamos en ese aspecto. Entonces, la dependencia, que funcione bien la ley de dependencia. Nos hemos movilizado aquí en Linares, aparte hemos tenido reuniones con los responsables a nivel provincial o a nivel autonómico de la Junta de Andalucía para el funcionamiento de la dependencia. La residencia de personas mayores, que ahí recalo donde tú decías. Aquí es muy conocido que nosotros iniciamos, sobre todo porque en esas concentraciones de los lunes del paseo, pues hubo 2 o 3 veces que había gente que decía que tenía a un familiar suyo, a su padre o a su madre, que estaba solicitando residencia y había 2 años de lista de espera. Y que estaba el edificio del geriátrico, el que todos conocemos, el edificio B, está cerrado e inutilizado. Y dijimos, vamos a mover esto a ver si se puede abrir, porque cubra unas necesidades, que no puede haber 2 listas de espera para una residencia pública. Sabemos que hay otras residencias, que son privadas, son concertadas, son no sé qué, pero residencia pública, una residencia pública, el Estado tiene que garantizar una residencia pública, y además lo mejor es que Linares la teníamos, y entonces dijimos, pues vamos a hacer movilizaciones. Son conocidas las movilizaciones. Hemos mantenido reuniones con la consejera, el director general de mayores, con la delegada de Asuntos Sociales. Sí, vamos a hacer un estudio. A día de hoy no han hecho todavía nada, Iban a hacer un estudio a ver cómo estaba el edificio, se ponía en duda de cómo estaba el edificio. Bueno, se reforma el edificio. ¿Sí? Y se adecúa el edificio. Pero si aparte del edificio, los problemas que había de cimentación por la arcilla expansiva y eso, el edificio le echaron ya muchísimo dinero en reforzar los cimientos. Nosotros lo que le decíamos a la delegada y le decimos a todo el mundo es que después de esa reparación,
que se gastaron 1,5 millones de euros en reforzar los cimientos. Después de esa reparación, se intentó meter allí, que la gente recordará, la base del 061 de la comarca norte sanitaria, que estaba en Bailén. Y por mejor espacio y tal, se intentó meter allí. Después de esa reparación se hicieron obras y estaba toda la planta hecha, la planta baja, estaba en una parte de la planta baja para traer la base de ambulancia y del 061 de la zona norte, la zona sanitaria norte. No vino porque en Jaén, o sea, en Bailén hubo unas movilizaciones muy grandes, claro, porque decían que estaba allí porque, claro, porque se la iban a llevar. Pero lo que nosotros decimos, bueno, si el edificio no reunía condiciones, porque arreglasteis toda la planta, la planta, sí la reuniría, ¿no?, cuando arreglasteis toda la planta, y está ahí cerrada, la planta esa está arreglada y cerrada. Pero es más, en la planta segunda se arreglaron un ala de 30 y tantas habitaciones porque se pretendía meter, otra cuestión muy necesaria y que se ha quedado en conversación, se pretendía meter como una especie de unidad de larga estancia y de paliativo, para personas que por su patología ya muy grave, en un estadio muy grave, pues entonces tienen entradas muy frecuentes en los hospitales, pero en los hospitales no los pueden tener todo el tiempo porque aquello tampoco es una residencia. Cuando le curan la urgencia que tiene, van a casa, pero en casa tampoco pueden estar, no pueden estar ni en un lado ni en otro. Se reparó esa planta con 32 habitaciones, 22 habitaciones, con la intención de crear esa unidad, pues será porque el edificio valía. ¿Y no se creó? No, está ahí, pero eso quisiera que la gente de Linares pudiera ir a verla. Todo nuevo, porque se reparó, todo nuevo, el mobiliario, las ventanas, las puertas, todo nuevo, y está allí cerrado. Y eso es lo que nosotros le decimos a las autoridades: ¿por qué esto no se pone en uso para lo que sea, para cubrir un centro de día en Linares, necesidades de las personas mayores, para cubrir lo que sea? Entonces, por eso, yo creo que tiene sentido la plataforma, decíamos, en el pilar económico y el pilar de las condiciones de vida de las personas mayores, y que tengan unas condiciones de vida razonables, pues hasta que mientras vivan. Bueno, pues también hemos hecho balance de estos 5 años desde que comenzaron esas reivindicaciones, avance que, como dice Ildefonso Espinosa, el portavoz, se han producido, y situaciones reales que son las que pasan ahora mismo, las que están ocurriendo, cosas que se han solucionado, que se han estabilizado de alguna manera y que dejan de preocupar de alguna manera. Hay cosas que preocupan también mucho, pero bueno, en eso se está también. Los lunes al paseo, que esto viene de aquel Lunes al Sol, la película aquella. Sí. Es más, de ahí viene el nombre, ¿no? Por hacer historia, ¿por qué lo llamamos nosotros los lunes al paseo? Pues es una peculiaridad nuestra de Linares. Sí. Las primeras concentraciones periódicas, no movilizaciones, las primeras concentraciones periódicas todos los lunes comenzaron a hacerse en Bilbao, lo recordará la gente, a principios de 2018. Y ellos lo llamaron los lunes al sol. Bueno, nosotros cuando dijimos de hacer los nuestros aquí en Linares, dijimos, no, los nuestros es al paseo, porque vamos a ir al paseo, los lunes al paseo. Como lo hacemos en el paseo, pues le dimos ese nombre. Además, la imagen todos los lunes en el paseo, en la Plaza de la Constitución, la Fuente de la... llámelo como quieran. Ahí siempre están los pensionistas a partir de las 11 de la mañana, que es la hora fijada, y abierto a que se sume mucha gente, porque eso es abierto, evidentemente. Además siempre se da información interesante, y si no ha habido algo noticiable, pues bueno, pues se recuerda también cómo está la situación y demás. No poner mal cuerpo, sino bueno, que el pensionista, que ya lo es, y que al que le preocupa lo que viene detrás, pues que sepa también que está sirviendo todo lo que ha cotizado, ¿no? Porque claro, es dejarle a los que vienen el camino un poquito medio... Hombre, es que es a lo que tienen derecho. Claro, evidentemente. Tienen derecho, porque están toda la vida cotizando para eso. Claro, por eso decía sería yo... Sería un fraude que luego, cuando le llegue la edad, le diga, es que no hay. Pero claro. ¿Cómo le va a decir que no hay? Es que no le puede decir que no hay. Que no. Por eso los que ya tienen más tiempo se preocupan por los que vienen detrás.
por aquellos que llamamos, bueno, casi lo vemos no muy lejano, llamamos a la puerta de esa situación de segunda actividad, llámelo como quieran. La segunda actividad digo porque es otro tipo de actividad, evidentemente, ya no es una obligación con una empresa, sino la obligación que uno mismo se marca para hacer en esta vida, que se pueden hacer muchísimas cosas, entre ellas, bueno, pues trabajar y luchar de forma altruista también por el bienestar de los demás. Y a eso yo le doy muchísimo mérito y me merece muchísimo respeto. Señor Espinosa, nos vemos los lunes. Muy bien, muchas gracias y como tú has dicho, al resto de la ciudadanía de Linares. Allí estamos todos los lunes, hacemos una concentración participativa, quien quiera participar puede participar, da su explicación, da su punto de vista, estamos abiertos y llamamos a que todo el mundo participe y apoye estos movimientos. Además, en campaña electoral solicitaron, y además por ahí pasaron, representantes de los partidos que se presentaron. Se me ha quedado, no sé si tengo tiempo, las elecciones, sí, no quería irme sin, precisamente en esas cuestiones de la sanidad pública, pues resulta nosotros estamos integrados en la plataforma por la defensa de la sanidad pública y de calidad de Jaén. Y resulta que ahora hay una concentración, el día 17, domingo, hay una concentración en el Hospital Médico Quirúrgico de Jaén, el que está en el centro de la ciudad, el Hospital Médico Quirúrgico de Jaén. No la convocamos nosotros, no la convoca. En esta plataforma estamos muchos movimientos sociales, sí, de toda la provincia de Jaén, movimientos de pensionistas, movimientos ciudadanos, asociaciones de vecinos, sindicatos de la sanidad. Bueno, pues la convocan trabajadores del SAS, trabajadores del Servicio Andaluz de Salud, pero la convocan con unas reivindicaciones mayoritariamente laborales por su situación laboral, pero nosotros entendemos que llevan razón, porque además la situación laboral precaria que tengan los trabajadores de la sanidad va a repercutir en el servicio que recibimos los usuarios, pero la convoca también en contra de la orden que pone precio, la orden de la Junta de Andalucía que pone precio para que la atención primaria, la atención del médico de atención primaria, se pueda hacer por empresas privadas, incluso que se puede hacer dentro de los centros, utilizando los centros y los recursos de la sanidad pública. Estamos en contra de eso y la apoyamos, esa concentración. Este domingo 17 a las 12 en el Hospital Médico Quirúrgico de Jaén. Ah, perfecto. Pues quien quiera asistir ya sabe cómo tiene que hacerlo y cómo puede hacerlo. Ildefonso, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, la situación de las pensiones y otras cuestiones que nos ha dado para hablar con Ildefonso Espinosa, que es el portavoz de la plataforma local, la plataforma de Linares, en defensa del sistema público de pensiones. Y vamos a hablar hoy de la situación, estaba algo concertado, pero lamentablemente no sé, dirán, bueno, tú sabrás, no sé cuál es la razón para que la persona que habíamos invitado para hablar de ello no esté aquí. Tampoco hemos recibido ninguna justificación de su ausencia, y vamos a hablar de la situación ahora mismo por la que atraviesa el Instituto Santa Engracia. Ya vieron y escucharon ayer en el informativo PTV Noticias Linares que el AMPA, que representa a las madres y padres de los 200 alumnos más o menos que hay ahora mismo en el Santa Engracia, pues no están nada de acuerdo en que el día 15, que comienzan las clases, los niños tengan, entre otras cuestiones, pues que acceder al centro que está en obras, ven cierto peligro, ven una cierta dificultad añadida para niños, para alumnos con necesidades especiales, en definitiva que se remiten a lo que el 5 de julio dijo aquí en Linares el delegado de Educación, cuando vino a hablar de las obras, lo que se estaba haciendo, la impermeabilización, eliminar humedades, refuerzo de la cubierta, etcétera, etcétera. Y entonces José Francisco Solano dijo que para el comienzo del curso estaría el centro terminado, la obra terminada. Y si no, pues habría un plan B. Pero las obras no están terminadas y el plan B tampoco se ha dicho cuál es. Ni hay notificación, según las madres y padres, del AMPA Federico García Lorca, que es como se llama el AMPA de Santa Engracia. De todo eso
íbamos a hablar, pero no sabemos por qué no lo vamos a hacer. Vamos, sabemos que no lo vamos a poder hacer, pero no sabemos por qué la persona que iba a venir no ha venido. Seguramente más tarde no dirá algo, pero por el momento, pues aquí terminamos hoy el programa, así terminamos hoy Linares TV y no hay más. Mañana, pues trataremos, si no a lo largo de la tarde, mañana trataremos de saber por qué no podemos hablar de ese asunto que particularmente interesa a 200 familias de Linares. Yo me preocuparía también que estén trabajando los albañiles y nosotros estemos allí llevando a nuestros niños. Es preocupante, es preocupante. Bueno, ¿tenemos farmacia de guardia para verlas? Pues con la farmacia de guardia terminamos. Las que abren siempre en Linares en horario ininterrumpido de mañana hasta la noche son esas, y hoy de guardia está, que es martes y 12, el día de Muchas Marías, por cierto, felicidades a quienes celebran hoy su santo, plaza del Ayuntamiento mañana en Tetuán 27. Mañana más, aquí, 6 de la tarde, en PTV Linares, este programa que se llama Linares TV. Que tengan buena tarde.